Mucho gusto para todos. Reciban un fraternal saludo. El día de hoy nos reunimos con mis compañeros del grupo de biología. Nosotros somos estudiantes de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y el día de hoy vamos a presentarles nuestro trabajo. El cultivo que escogimos para este trabajo fue el cultivo de la soya. A continuación, mi compañera Diana se va a presentar y va a hablarnos sobre este cultivo. Hola, mucho gusto. Diana Riaño, matriculada en el programa de agronomía y pues el día de hoy es comentarles un poco sobre el individuo que escogimos, que es el cultivo de soya. Entonces, la soya es conocida también como sonja, es una leguminosa originaria de Asia, especialmente en China. Se cultiva principalmente por sus granos, que son ricos en proteínas y nutrientes y grasas saludables. La soya es un alimento muy versátil, se utiliza en diversas formas como el tofu, la leche de soya, que es muy conocida aquí en Colombia, el aceite de soya y productos como la salsa de soya. Además, pues es un alimento muy popular. También se utiliza en la producción de piensos para animales, en la industria. Por ejemplo, se elaboran biocombustibles o plásticos con este producto y se considera un alimento muy nutritivo y es una fuente muy importante de proteínas. Entonces, como vemos, pues la soya es un cultivo muy versátil. Ahora vamos a darle paso a mi compañera Angie nuevamente para que nos explique un poco pues el proceso de la fotosíntesis dentro de este organismo. Bueno, mi nombre es Angie Carrillo y voy a explicar cómo funciona la fotosíntesis o la glucólisis en las células del organismo de la soya. Entonces, la fotosíntesis es el proceso biológico mediante el cual las plantas, incluyendo la soya, transforman la energía solar en energía química para así producir su propio alimento. Este proceso ocurre en los cloroplastos de las células vegetales, donde se utiliza luz solar, dióxido de carbono y agua para producir glucosa y liberar oxígeno. ¿Cómo funciona ese proceso? Entonces, las plantas toman del suelo el agua y las sales minerales, suben por los vasos leñosos de la planta hasta las hojas como savia bruta y allí con la clorofila que se encuentra en los cloroplastos. Este es un pigmento capaz de capturar y absorber la energía luminosa del sol. Entonces, con el dióxido de carbono y la savia bruta, con la ayuda de la energía solar, se produce la glucosa y libera como subproducto oxígeno. Entonces, la glucosa se transporta a través de la planta por los vasos liberianos para el crecimiento y el desarrollo de esta. Y el oxígeno es liberado en la atmósfera, contribuyendo hacia esta. Por otro lado, la glucólisis es el proceso mediante el cual las células descomponen la glucosa para obtener energía en forma de N-trisfosfato, ATP. Este proceso ocurre en el citoplasma de las células y consta de una serie de reacciones enzimáticas que transforman la glucosa en piruvato, liberando energía en el proceso. En las células de soya, tanto la fotosíntesis como la glucólisis son procesos fundamentales para su crecimiento y desarrollo, permitiéndoles obtener la energía necesaria para sus diferentes funciones biológicas. Ahora le damos paso Gracias. a mi compañero Diego. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Diego Guarguatí. Le voy a explicar cómo funciona la osmorregulación en las células del organismo de la soya. La osmorregulación en las células de la soya, como muchas otras plantas, es un proceso crucial para mantener el equilibrio hídrico y la presión osmática dentro de las células, lo que a su vez afecta su crecimiento, desarrollo y adaptación al entorno. Aquí hay una descripción general de cómo funcionan estos procesos, los cuales son 5. Control de la concentración de solutos, transporte de agua y solutos, mantenimiento de la presión osmática, respuesta de estrés hídrico, adaptaciones a condiciones ambientales. La osmorregulación en las células de la soya involucra un equilibrio preciso entre la entrada y la salida del agua y solutos, ajustando estos parámetros según las condiciones ambientales para mantener la función celular óptima. Este proceso es esencial para la supervivencia y la adaptación de la planta en diferentes condiciones de estrés. A continuación los dejo con mi compañera Daniela.
Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Daniela Blanco, estudiante de agronomía. Les explicaré sobre la respiración de la soya. Entonces, nos dice, la respiración de las células del organismo de la soya, al igual que en otras plantas, es un proceso esencial para la obtención de energía. A continuación se describen los pasos claves de la respiración celular de la soya. Entonces, está ubicada el sitio de la célula. En el proceso, la glucosa se descompone en dos moléculas de ácido pirúvico, generando una pequeña cantidad de ATP. Y NADH, transportador de electrones. Dos, en el ciclo del ácido cítrico, ubicado en el mitocondria. El proceso es el ácido pirúvico se convierte en acetil que ingresa al ciclo. Durante este proceso se producen más moléculas de ADN, ADH y FADH, además de ATP, y se libera dióxido de carbono como desecho. Entonces, la respiración de la soya tiene dos respiraciones, que es la aeróbica y la anaeróbica. Entonces, la aeróbica ocurre en presencia de oxígeno. Este proceso es mucho más fácil para producir energía. La segunda es la anaeróbica, que es cuando hay ausencia de oxígeno. Este proceso pues no es tan efectivo, pero también tiene su efectividad. Entonces, en la respiración aeróbica, la glicolosis, que es la célula que convierte la glucosa en piruvato, que está liberando la energía en forma de ATP y NADH. Y en el ciclo de Krebs, que como le habíamos explicado anteriormente, se convierte el acetil, que entra en el ciclo de Krebs. En la cadena de transporte de electrones, los electrones NADH y FADH se transfieren de la cadena de transporte de electrones, generando gradualmente, un gradiente de protones. En la síntesis de ATP, el gradiente de protones se utiliza para producir ATP a través de la síntesis de oxidativa. En el proceso de la respiración anaeróbica, la glicolosis es la célula que convierte la glucosa en piruvato, liberando energía en forma de ATP y NADH, y por el proceso de la fermentación. Entonces, en la fermentación, el piruvato se convierte en etanol y dióxido de carbono, o en láctico, dependiendo del tipo de fermentación. Entonces, la importancia de la respiración en las células de la soya está en la producción de energía, que es esencial para la formación de ATP. En el crecimiento, la energía producida por la respiración es necesaria para la planta. En cuanto a la respuesta a estrés, la respiración ayuda a que la planta maneje mejor la falta de oxígeno. Listo. Entonces, la importancia... ¿La puedes devolver un momento, por favor? Entonces, la respiración celular en la soya es crucial, ya que a diferencia de la fotosíntesis que ocurre solo en presencia de la luz, la respiración puede ocurrir en cualquier momento, asegurando un suministro constante de la energía para las actividades metabólicas. En resumen, la respiración de las células de la soya transforma la energía almacenada en la glucosa ATP utilizando oxígeno y liberando dióxido de carbono, lo que es fundamental para el crecimiento de la planta. Muchas gracias.